Hola, en esta ocasión vamos a revisar cómo trabajar en el CUDA Miner. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a clasificar las fuentes de datos que puedas tener. Acuérdate que las fuentes de datos pueden ser entrevistas, pueden ser documentos, pueden ser contenidos de Internet, como ya lo hemos visto, pueden ser, pues, informes, académicos, archivos de historia, de trabajo en archivo histórico, pero en esta ocasión lo que vamos a tomar de ejemplo son, abstracts de artículos académicos que, de alguna manera también ayudan a que podamos recordar algunas de las lecciones con las que iniciamos el curso acerca de las bases de datos académicas y, también nos pueden ayudar a sistematizar algunas cosas de la, literatura académica que estés revisando para el marco teórico. Entonces, vamos a aprovechar varias de estas cosas y vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a usar una función del QDA Miner, uno de los softwares de clasificación, de textos y de datos cualitativos, y lo más importante es que veas cómo, de alguna manera también el hecho de tener las fuentes de datos, no solamente, codificados, sino también clasificados, y de alguna manera ordenados, puede ser bien útil para algunas de las cosas que puedas realizar, sobre todo si en tu tesis estás usando un volumen importante de textos o de documentos. Ahorita vas a ver las funciones y de alguna manera también nos va a ayudar a familiarizarnos con la interfaz del QDA Miner, que es una interfaz muy parecida a la de casi todos los otros softwares de análisis cualitativo y que puede servir para que tú veas cómo, sistematizar diferentes documentos en un solo lugar, de la misma manera como lo habíamos mencionado en la clase anterior, cómo se clasifican las capas de información en un sistema de información geográfica. Entonces, vamos a iniciar. Te voy a compartir la pantalla varias veces, porque acuérdate que aquí no podemos compartir todo el escritorio de mi computadora, sino que tenemos que ir programa por programa. Entonces voy a estar deteniendo y iniciando el compartir pantalla varias veces. Vamos a compartir primero de dónde vamos a sacar las fuentes de datos que vamos a usar para el día de hoy. Entonces, vamos a compartir. Bueno, lo primero es ir al, al, al Chrome o al navegador que tú estés usando. Y si recuerdas, para entrar en las bases de datos cualitativas, teníamos que meternos a través de ViriUnam. ViriUnam nos permite tener un acceso abierto a las fuentes de datos, a las bases de datos de las revistas y de los libros. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a Scopus, la base de datos Scopus, a través de la base de datos de Orion, que es la base de datos, ahora sí que madre de todas las otras bases de datos a las cuales la UNAM tiene acceso. Entonces, aquí en Orion DG biblio.unam.mx ponemos Scopus y en Scopus le ponemos buscar y allí nos va a dar el acceso a la base de datos aquí por Elsevier. Yo ya la tengo abierta en otra pestaña. A lo mejor te pide validar tu correo electrónico de la UNAM para poder tener el acceso completo. Entonces aquí en Scopus yo ya había entrado y lo que quiero hacer es buscar algunas cosas básicas de un tema de interés para la tesis. Por ejemplo, aquí eh, estoy en la parte de documentos y le puse que me buscara real estate. Acuérdate que Scopus es una base de datos que sobre todo tiene textos en inglés. Real estate, es decir, eh, inmuebles o propiedades, y le ponemos aquí en el signito de más que haga una búsqueda de eso cruzado. Pues si ponemos propiedades inmobiliarias, pues me va a salir un millón de cosas distintas porque va a buscar en toda la base de datos. Tenemos que ponerle un filtro y aquí le vamos a poner Mexico City para tratar de identificar los artículos académicos
que se relacionen con mercado inmobiliario, y Ciudad de México. Entonces, con esto, podríamos ponerle autores también, acuérdate, autor, primer autor, título de la revista, pero lo vamos a dejar así y le vamos a poner buscar. Y en esta búsqueda me va a dar 63 documentos. Como ya lo habíamos visto en alguna de las ocasiones, en el que habíamos revisado estas bases de datos, no necesariamente los filtros son muy buenos a la primera. Hay que hacer un trabajo de filtrado que se puede hacer sea por la parte de la izquierda, donde dice Open Access, el año, el autor, el tipo de tema, y también podemos ir buscando en estos resultados, cuáles son aquellos que nos dan, más posibilidades o más interés, ¿no? Entonces, aquí yo seleccioné algunos para poder hacer este ejercicio que son de particular interés, en el asunto de mercado inmobiliario y en la Ciudad de México. Entonces, seleccioné el número 6, el número 10, que es, la industria del mercado inmobiliario en la Ciudad de México, el impacto del sector inmobiliario en la gentrificación, las políticas de vivienda en México, las condiciones de movilidad en colonias marginadas y el desplazamiento y la gentrificación extendida. Esos son los que vamos a seleccionar, que es los que seleccioné para hacer este ejercicio. Y entonces lo que vamos a hacer, recuerda, esto ya lo habíamos visto, es regresar a la parte de arriba cuando ya los tengas seleccionados y poner exportar. Aquí, si le ponemos exportar, me va a abrir esta ventana, que es lo que, digamos, lo que ya está, lo que estuve seleccionando, pero lo más importante de esta parte es que no olvides que para hacer la exportación de Scopus hay que seleccionar el abstract. El abstract, es decir, el resumen del trabajo, ¿no? Porque si no, solamente va a exportar los datos del trabajo y seleccionar de entre las opciones que tienes aquí, la opción que dice texto plano. Y con el texto plano, lo que vamos a obtener es un texto en formato TXT, que es, pues, digamos, muy fácil de trabajar en cualquiera de los softwares. En este caso, el Cudia Miner o Cudia Miner Lite, que tú estás usando, puede aceptar formatos un poco más elaborados como Word e incluso PDF, pero en este caso, lo que nos exporta el sistema, pues es un TXT. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para este ejercicio y entonces eso es lo que nos da como resultado los documentos que tú ves en esta pantalla, en la pantalla que tenemos aquí abierta, donde nos pone los datos de los artículos, pero también nos pone el abstract. Entonces voy a detener compartir y nos vamos ahora a abrir el Cudia Miner. Vamos a compartir pantalla para abrir el Cudia Miner. Y aquí lo que vas a ver, ya está el Cudia Miner, es una pantalla que se parece de hecho a la de un sistema de información geográfica, en la cual yo le di iniciar con un proyecto nuevo. Y aquí en iniciar el proyecto nuevo me pide de dónde voy a importar los documentos. Entonces, lo que hice fue que esos abstracts que se exportaron, los convertí en archivos TXT separados, como si fueran fichitas, ¿no? Entonces, el primer abstract es el que dice 1, 2, 3, así hasta el 6. Eso es un poco lo que te va a pasar a ti cuando tengas tus fuentes de datos ya generadas. Las entrevistas o los documentos te van a aparecer aquí. Aquí obviamente están en formato TXT, pero si son documentos en PDF, aquí también van a aparecer los PDFs, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar de lo 1 a la 6 y le ponemos agregar en la manita y aquí me aparecieron ya agregados, ¿no? Del directorio donde yo los guardé. Y le pongo crear proyecto. Y en este momento se están importando esas 6 fichas. Aquí me está pidiendo en dónde guardo el proyecto y yo lo voy a guardar
en donde guardo normalmente lo de las clases, que es un directorio un poco lejano, que vamos a guardarlo aquí en docencia, en el curso que tenemos ahorita, en la sesión 14. Entonces allí se va a guardar el proyecto y le vamos a poner ejercicio de codificación para el curso 2021. Y en este momento se está creando el proyecto. Ya está. Está extrayendo el texto. Esto puede tardar un poquito si tienes documentos más grandes. Bueno, vamos a ver cómo funciona la interfaz del QDA Miner. Tenemos aquí 4 ventanas básicamente, más algunas otras funciones que te vamos a platicar ahorita. En primer lugar, tienes a tu izquierda una ventana que dice casos. En esa ventana de casos, lo que van a aparecer son, digamos, esos textos que tú estuviste importando, que serían como tus unidades de trabajo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, aquí una entrevista al actor tal, ahí es donde va a ir. Eh, eh, Resultados del grupo focal tal, allí van a ir, ¿no? Entonces ahí es donde se importan, ahí es donde van a aparecer los textos de trabajo que tú estés, con los que estés haciendo tu trabajo. Luego está esta sección que dice variables, y esta sección de variables es la que vamos a trabajar el día de hoy. Es en la cual tú clasificas la información de esa fuente de datos, ¿no? Una clasificación general de cuáles son las características de esa fuente de datos. Ahorita vamos a ver de qué sirve. Y lo más importante es que en la sección variables trabaja con todo el documento, ¿no? A diferencia de los códigos que trabajan con el contenido de la fuente, en variables lo que haces es clasificar toda la fuente. Entonces es bien importante distinguir estas dos funciones. Entonces, repito, variable es una clasificación general de la fuente, y código, o lo que se llaman en otros softwares nodos o códigos, son estas unidades de análisis que fueron las que estuvimos viendo la semana pasada, que son las propias del análisis cualitativo. Entonces ya tenemos estas 3 secciones: la sección de casos, la sección de variables y la sección de códigos. Luego, aquí en medio está, digamos, el núcleo del documento, donde aparece, en este caso, los datos del artículo y el abstract. Y luego, aquí a tu lado derecho, lo que vas a ver es un espacio vacío. Este espacio vacío es donde aparecen los códigos de colores una vez que los empieces a utilizar, que eso va a ser en otro video, no lo vamos a usar ahorita. Ahorita nos vamos a concentrar en la parte que dice variables. Bueno, ¿y qué es lo que hace esta función? Si te fijas aquí, dice archivo, ubicación, o sea, me dicen dónde está guardado, y aquí me dice documento, y no dice nada, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es clasificar estos abstracts que bajamos, que son nuestras fuentes de datos, y vamos a hacer una, digamos, precalificación de cuál es el contenido de eso. Y para eso vamos a dar clic derecho de aquí en donde dice variable, y le ponemos, mira, aquí donde dice agregar variable, ¿sí? Y aquí en agregar variable, por ejemplo, a mí una de las cosas que podría interesarme saber de esos abstracts es si son abstracts de carácter teórico, de carácter metodológico, si son estudios de caso, o si son mixtos, si tienen una combinación de esos dos enfoques. Por ejemplo, si tienen una aportación metodológica, pero sobre un estudio de caso específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en variable, en nombre de la variable, le pongo tipo de artículo, tipo art, ¿no? Y en la descripción le pongo eh, clasificación
general del contenido del artículo que vamos a trabajar o a deducir a partir del abstract, ¿no? Y luego en data type me pregunta si es un tipo de variable nominal, si es numérica, si es de fecha, si es booleana, es decir, si es sí o no, o sea, lo tiene o no lo tiene. Y aquí para clasificarla, clasificar ese texto va a ser una variable nominal, porque yo lo que voy a hacer es decir, pues, si es un tipo de trabajo metodológico o teórico o mixto o de estudio de caso. Entonces le voy a seleccionar nominal y aquí en valores es donde voy a poner ese rango, ¿no? Y le pongo editar. Y editar me va a abrir otra ventana. Y aquí le vamos a poner metodológico, teórico, estudio de caso, estudio comparado o mixto. Esas serían las clasificaciones con las cuales nos interesaría entender todos estos artículos y entonces con esto le digo OK, ¿no? Y antes de cerrar la ventana, fíjate que aquí hay una manita que dice agregar, le pongo agregar y ahí ya me aparece la variable, ¿no? Entonces vamos a hacer otra variable que es, por ejemplo, em, si es un estudio de larga duración, digamos histórico, o sea, que trabaja un periodo largo de tiempo, o si trabaja un solo momento del tiempo. Entonces, aquí en el nombre de la variable le pongo larga o sea, de larga duración o no. Entonces, si el artículo, la descripción es si el artículo aborda un proceso de largo alcance o si es un estudio en un solo momento. Entonces, aquí en realidad no es igual que la variable anterior, ¿por qué? Porque yo nada más quiero saber si sí es de larga duración o no. Es decir, estamos hablando de una variable dicotómica. Para trabajar una variable dicotómica, lo mejor, o sea, podríamos hacerlo como una variable nominal, pero yo te recomendaría utilizar las variables booleanas, que son más sencillas. Entonces, el booleano lo que me pondría es sí o no. Sí es de larga duración o no. Y ya, nada más. Entonces aquí le ponemos booleano y le ponemos crear. ¿Y qué va a pasar? Que aquí en la sección de variables se añaden estas otras dos variables que yo estuve creando en este momento. Y entonces, por ejemplo, tipo de artículo, si yo le doy clic aquí, me empieza a salir el menú que yo le di, que yo estuve creando. Si te fijas, incluso lo puedo editar. Aquí dice cuando dice nuevo valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué dice este artículo para ver en dónde lo clasificamos. Dice, este artículo analiza el uso del término regeneración urbana en la teoría y en la práctica en la Ciudad de México, la cual desde los años 70 diferentes corrientes teóricas, políticas e ideológicas se han usado para abordar las dimensiones, múltiples dimensiones económica, social, física y ambiental de los problemas de la degradación urbana y del deterioro de la tejido urbano. Este artículo provee evidencia de que bajo esta concepción unas acciones públicas polisémicas, no neutrales o despolitizadas, y algunas iniciativas sociales se promueven y aplican para lidiar con diversos problemas urbanos. Entonces, lo que podemos ver es que aunque el estudio es un estudio de caso, lo que le interesa al autor es trabajar el término de regeneración urbana y problematizar conceptualmente el término de regeneración urbana, ¿no? Entonces, si yo estoy interpretando eso, pues lo que le voy a poner aquí en tipo de artículo es teórico, así, teórico.
Y lo que vemos aquí es que también sí es un trabajo de larga duración, porque fíjense que esto aborda desde los años 70 hasta ahorita. Entonces, es exactamente donde yo veo que sí aplica el término de larga duración. Y entonces aquí en larga duración en el menú me aparece true or false, es decir, sí o no, ¿no? Entonces vemos que sí, es true. Y ya, esa es la forma en la que yo clasifiqué estas variables. Entonces, si yo hago eso para todos los documentos, esta, por ejemplo, es un artículo em, que también aborda una cosa más bien como conceptual, ¿no? Aborda una cuestión del sur global, y aunque igual lo aterriza en el estudio de caso de la Ciudad de México, una gran parte del énfasis del abstract se refiere a la urbanización contemporánea, ¿no? Em, y la máquina de crecimiento urbano y cosas así. Entonces, aquí le vamos a poner, pero como también le pone mucho énfasis a lo de la Ciudad de México, le vamos a poner un estudio mixto y vemos que aquí abarca desde 2012 hasta 2018. Aquí depende mucho de los criterios que nosotros estamos usando para definir larga duración. Yo podría decir que sí, es un estudio pues que toma un periodo largo, que no es nada más un año o un caso que se corta en un momento muy específico. Entonces le vamos a poner en larga duración en la parte que dice true. Y así nos vamos a ir con cada uno de estos documentos y lo que va a pasar es que el software después me va a hacer una tabla donde me va a hacer una síntesis de estas variables y de qué frecuencia tienen a lo largo de todas mis fuentes de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 3 dice: "The impact of real estate sector of gentrification process in the Juárez neighborhood". Aquí, por ejemplo, no están discutiendo ni gentrification, ni están discutiendo ninguno de los conceptos, sino que están enfocándose en un análisis de estudio de caso sobre la colonia Juárez. Entonces, aquí le vamos a poner estudio de caso en tipo de artículo y en larga duración le vamos a poner false, porque es un caso en el cual pues se enfoca en un momento más contemporáneo y que no aborda procesos de largo plazo, entonces le ponemos false. Para el caso del artículo 4, aquí igual el interés del artículo es desarrollar lo que está pasando en Atlixcayotl, en Puebla, y el énfasis es conocer de manera más empírica qué es lo que está pasando en ese lugar. Entonces, igual en tipo de artículo le ponemos estudio de caso y en larga duración le ponemos false porque también es un estudio más contemporáneo en un solo momento del tiempo. Así, vamos a hacerlo rápidamente para el 5. El 5 es Housing Policy in Mexico. Este estudio es más, sí es más del estudio caso, aunque discute muchas de las cosas que tienen que ver con la política de vivienda. Es un estudio que se enfoca en varios años en la política nacional de vivienda y en discutir los conceptos que generan o que están en el contexto de cómo se conceptualiza la política de vivienda en los últimos sexenios. Entonces aquí le vamos a poner tipo de artículo, le vamos a poner más mixto y le vamos a poner de larga duración en true. Y el último, eh, vamos a ver de qué se trata. Es las dinámicas recientes del sector inmobiliario en México, influencia los procesos de gentrificación y el artículo se trata de los desplazamientos que se vinculan a los procesos de gentrificación en dos distritos, en el norte de Polanco y en la colonia Juárez. Este tiene un interés bien interesante sobre el caso, sobre la cuestión empírica. Entonces le ponemos, perdón, estudio comparado y en larga duración, em, eh, aquí no aparece, entonces podríamos ponerle false, pero en realidad sí se trata como de un, un análisis en algún periodo del año, entonces le vamos a poner larga duración, true.
Entonces ya tenemos nuestras clasificados nuestros 6 fuentes de datos con unas variables, ¿no? Y entonces lo que va a pasar aquí es que aquí hay una diferencia entre la versión light y la versión completa del software. Yo estoy usando la versión completa del software. Aquí en variables, fíjate que tenemos varias, algunas opciones, ¿no? Y entonces, em, yo le puedo dar, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Y aquí lo que me va a hacer una tabla donde me dice que estos 6 artículos, en términos del tipo de artículo, este es sus características, y en 3 casos, en 4 casos tenemos que es verdadero, o sea, que sí se abarca la larga duración, y en 2 no. Entonces, esta es una de las opciones que se pueden hacer, o sea, te pueden salir tablas como esta, o te pueden salir, por ejemplo, en, Compute, le podemos preguntar, o sea, bueno, le podemos hacer una búsqueda, ¿no? O decir, por ejemplo, qué tipo de variables hay, si esas variables, son de una manera o de otra, ¿no? Son diferentes funciones que se le pueden generar, o podemos poner en propiedades, pues cambiar las variables, ponerle los valores, cambiarle los valores, ¿no? También podemos hacer eso. Pero sobre todo lo que nos va a pasar, pues es realmente hacer una síntesis de qué es lo que está pasando con nuestra base de datos. Entonces, si tú tienes muchas fuentes de datos, supongamos que hiciste 20 o 30 entrevistas, aquí las puedes procesar así. O si consultaste, por decirte, 20 o 30 documentos o 40 documentos de política pública, también los puedes poner aquí. O si tienes, por ejemplo, algunos videos de Facebook que hayas generado como texto, también los puedes clasificar así, va a ser mucho más fácil, presentar cuáles son las características de esa fuente de datos, eh, a tus a tu audiencia, a los lectores de tu tesis, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar con eso. En otro video vamos a hacer una clasificación del contenido y vamos a utilizar los códigos que aparecen aquí y que ahorita no hemos trabajado porque nos enfocamos en la parte de las variables, pero ya trabajando con los códigos, vas a ver que aquí va a aparecer también una forma un poco más visual de trabajo con los contenidos de lo que viene aquí. Bueno, pues eso sería todo por el momento y nos vemos en el siguiente video.